Buenos días. Mi nombre es Ramiro Zuco y estoy con mi compañero Darío Aldaz de automatización de procesos industriales o Auto Uno y vamos a hablar acerca del llenado de botellas con Factorio usando Motion Control o control de movimiento, que este es el proyecto del segundo parcial para finalizarlo el semestre. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es el llenado de botellas con factorío. Pues bueno, el llenado de botellas es, como su nombre mismo lo indica, es un proceso mediante el cual se llenan recipientes vacíos con líquidos o con ciertos productos o con un cierto producto en polvo o lo que sea. Esto es un proceso que se utiliza ampliamente en la industria alimentaria, farmacéutica y de bebidas para envasar y distribuir productos. Existen diferentes tipos de máquinas y equipos para llenado de botellas, incluyendo llenado manual, el automático, el de gravedad, el llenado por presión, caudal y esas cosas. Cada tipo de llenado es adecuado para diferentes tipos de productos y botellas y pueden requerir diferentes niveles de precisión y velocidad. Entonces, para este proyecto, bueno, estamos utilizando em, dos PLC, un PLC de 1200 que se va a encargar en la parte del movimiento de la banda transportadora y un un S7 1500 que se va a encargar acerca del movimiento o el motion control del brazo robótico que va a estar tomando las botellas y moviéndolas a otra banda transportadora o a otra parte del espacio de la industria. Entonces, para este proyecto estamos llenando y tapando las botellas, automatizando, utilizando como centro el control de un PLC, como ya lo dije, un S7 1200 Siemens, programado con lenguaje COP como salidas y entradas de información. Se utilizan una serie de sensores, motores, entre otros, actuadores, por decirlo así. ¿Qué más? Bueno, quería enfocarme un poco en la parte de lo que es el motion control o el control de movimiento. Pues bueno, el control de movimiento es una rama de la automatización industrial que se encarga de controlar y coordinar el movimiento de máquinas y equipos. Se utilizan para controlar la posición, velocidad, aceleración y trayectoria de los objetos en movimiento. Lo que es el motion control va conectado a un driver y luego del driver va conectado a un encoder o un codificador, eso del codificador va conectado a un motor. En este caso estamos utilizando un pequeño motor, un motor simulado, un motor DC o de corriente continua. Entonces, como decía, el control de movimiento puede ser utilizado por una amplia variedad de aplicaciones como robots industriales, sistemas de automatización de fábricas, sistemas de transporte y sistemas de control de procesos. Existen diferentes tipos de tecnologías y sistemas utilizados en el control de movimiento, de los cuales tenemos servomotores, que estos motores utilizan un sistema de retroalimentación para controlar la posición y velocidad del motor. Son comúnmente utilizados en aplicaciones precisas como robots y sistemas CNC. Los motores paso a paso, estos motores utilizan un patrón de corriente para mover el motor en pasos precisos. Son comúnmente utilizados en aplicaciones de control, de posición, velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Control numérico por computadoras, la misma función, solo que se utilizan aplicaciones de mecanizado como fresado y torneado en estas partes. Hacen las mismas funciones de controlar la posición y velocidad. Luego los controladores lógicos programados, los PLC, que ya lo hemos estado hablando, son dispositivos que utilizan un lenguaje de programación para controlar la posición, movimiento, velocidad de los motores, etcétera, etcétera. Am, Además de estas tecnologías, también existen varios sistemas de protocolos utilizados para comunicar y coordinar el control de movimiento, que eso es, podríamos decir que podrían ser SCADA, DBSNet, Ethernet, EIP, Profinet, Modbus, entre otros sistemas de comunicación. Entonces, bueno, a continuación voy a dar la palabra a mi compañero que va a hablar acerca de las partes del proyecto. Bien, como mi compañero había mencionado, este proyecto es el final del curso, en donde nos estamos enfocando más en el control de movimiento, que es un agregado al proyecto del primer parcial que nosotros hemos hecho, en donde las botellas
pasarán por la mano transportadora, las llenarán, las sellarán y posteriormente el brazo robótico actuará de tal forma para llevar las botellas y pasarlas a otro punto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Mediante el uso del control de movimiento. Bien, quiero dar un poco de la introducción más a fondo de qué es este tipo de sistema, ya que se utiliza varios objetos tecnológicos en el TIAPOR, que más adelante se los iré mostrando cuál hemos utilizado, qué tipo de driver, cuando nos pasemos al TIAPOR. Bien. En la era de la industria 4.0, las empresas están enfrentando el reto de establecer un puente funcional entre los tradicionales modelos industriales y el mundo digital. Hoy existe una nueva demanda en los distintos sectores comerciales que exigen mejorar sustancialmente la forma en que las empresas lo producen de tal forma para lograr la interconectividad entre los puntos de arranque y para ello es indispensable alcanzar la digitalización. Es aquí donde entra el motion control o el movimiento de control, que es el recurso que habilita este nuevo escalón en la nueva revolución industrial, puesto que se trata de la gestión de servomecanismos industriales en donde es posible manipular velocidades, fuerzas de trabajo, posición y factores. El potencial para un sistema de producción es importante y sus ventajas innegables. Sí, como mi compañero había mencionado, este sistema nos ayuda a controlar la posición exacta que nosotros queremos que se encuentre nuestro brazo, asimismo de la velocidad, de los cambios de velocidad que ejecute. El movimiento de control hace posible digitalizar elementos que en producciones tradicionales son 100% mecánicos. Esto toma en cuenta maquinarias, dispositivos y controladores que siempre han tenido que ser operados de forma directa. Mediante servicios de control de movimiento, hoy es posible reconsiderar la relación entre operadores y maquinaria. La digitalización industrial logra interconectar equipos, como ya anteriormente lo había mencionado. Y algunos de estos beneficios más destacados del control de movimiento son mejora y aumento en los procesos de producción, mayor disponibilidad entre equipos, optimización de costos y optimización de procesos de gestión operativa. Puesto que la digitalización que ofrece el Motion Control permite modernizar componentes mecánicos para mejorar sustancialmente todos los procesos de producción. Por otra parte, para que las empresas puedan lograr y mantener sus objetivos de crecimiento y adquirir una alta eficiencia en sus operaciones, se considera cada vez más importante el papel que juegan la tecnología de la automatización y el control de movimiento. Es por eso que las empresas deben priorizar su enfoque en la búsqueda e implementación de los productos de control de movimiento y automatización para desarrollar y perfeccionar todos y cada uno de los procesos de fabricación. Por eso que este tema del control del movimiento es muy importante para el mundo de la automatización, puesto que es uno de los sistemas más implementados en la industria. Además, el uso de estas soluciones es cada vez más habitual, ya no solo en las máquinas de control numérico, impresión 3D o robótica, sino que se usan cada vez más en el envasado, dispensación, prueba, inspección y muchos otros procesos de fabricación. En este caso, nosotros lo estamos implementando en el llenado y envasado de agua. Los productos de control de movimiento que incluyen el controladores, drivers, motores, software y actuadores se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, tanto en la industria de fabricación como en la producción de maquinaria industrial. Se usan habitualmente en máquinas de imprimir,
Por ejemplo, en las máquinas de 3D que utilizan bastante este tipo de movimiento de control, ya que se necesita una precisión para poder imprimir tal pieza que se haya ya previamente diseñado, utilizando ya el material, en este caso el filamento. También en embalaje, en la soldadura y en sectores como la robótica, medicina, biología, microelectrónica, metrología y mecánica de precisión. Por ejemplo, en las máquinas de corte, estas CNC que utilizan bastante precisión para poder cortar planchas grandes de acero, hacer diferentes formas que manualmente un operador no pudiera hacer. Pero en este caso, utilizando el control de movimiento, es mucho más fácil lograr cortes con alta precisión y formas que no se puede lograr fácilmente a mano. Otras aplicaciones son impresoras offset, robots antropomórficos, equipos para hacer diagnósticos médicos, seguidores de satélite y giroscopios para videojuegos. Por otro lado, también hay consideraciones que se tienden en el control de movimiento. A la hora de definir este tipo de sistema es necesario disponer de la siguiente información. Por ejemplo, número de ejes a controlar. En este caso, nosotros estamos utilizando ah, eh, tres, tres ejes, tiempo de ciclo. Cada uno de los ejes a controlar tiene su propio ciclo de movimiento, que será repetitivo. Es fundamental definir bien este ciclo con los dos parámetros que intervienen en función del tiempo, posición y velocidad. También los tipos de movimientos a realizar, ya sean lineales, rotativos o sincronizados. En este caso nosotros estamos utilizando un tipo de movimiento lineal. Eh, Está nuestro brazo robótico y va a hacer movimientos lineales. Se mueve, va, desciende, coge el objeto y lo pasa a otra posición. Rotativos, en este caso es de que rotan ya sea en los robots articulados, que cogen el objeto y rotan hacia otra posición para descender y dejarlo en la posición ya establecida. También la precisión requerida en el desplazamiento lineal y angular. Eh, ya más en las partes del proyecto son las que nosotros tenemos ya el tanque eh, el tanque de agua, el brazo del llenado de botella donde va a descender, digamos, la manguera y va a llenarle el agua, bueno, el tablero eléctrico, el sistema de alarma, tenemos la banda transportadora, va a llegar hasta un punto y donde va a venir nuestro brazo robótico y va a trasladar las botellas a otro punto. Eh, ¿Qué tipo de PLC estamos utilizando? Mi compañero mencionó que estamos utilizando dos tipos de PLC, el S7200 y el S7500. El S7500 está más enfocado en lo que es el motion control, para que haya una mejor eficacia al momento de su control. En este caso, el S7200 tiene ciertas ventajas y ciertas características. En este caso, el que estamos utilizando es eh, posee un CPU 1217C, pon de la otra diapositiva. Ah, bueno, eso iba a explicar, pero bueno, sí. Sí, ya, sí, continúa tú. Ya, bueno, como estaba diciendo mi compañero y como yo lo había mencionado al principio del video, estamos utilizando dos tipos de controladores o CPUs. En este caso estamos utilizando el S7 1200 el S7 1500. El 1200 está enfocado en la parte de la banda transportadora y el 1500 está enfocado a la parte del motion control por medio del brazo robótico, en donde va a mover las botellas de una banda a la otra. Entonces, ¿qué características podemos dar acerca de estas? Pues bueno, tiene una interfaz de usuario que incluye una interfaz intuitiva con pantalla táctil y menús táctiles para programas y monitorear el sistema. Tiene comunicaciones integradas como las que aquí menciona Profinet por onboard, pero también tiene otros tipos de comunicaciones como el Ethernet, Profibus, MPI y el RS232. También está el RS 485.
Tiene una amplia gama de entradas y salidas, tiene una amplia gama también de entradas y salidas digitales y analógicas para adaptarse a diferentes aplicaciones. Una amplia variedad de bloques de funciones integradas como temporizadores, contadores, registros, para realizar diferentes tareas de control. Tiene una alta disponibilidad de tasas de fallos, o sea, tiene una tasa de fallos bastante baja y tiene un tiempo de reparación corto. Eso es por, digamos, que podemos decir lo que es algo económico, pero a la vez eficiente. No es tan económico, pero sí es bastante eficiente. Em, Tiene una amplia variedad de compatibilidad con diferentes software y hardwares, incluyendo Step 7, TIA Portal, Sigmatic WinCC, Sigmatic HMI, Sigmatic Net en TIA Portal. Tenemos también los que son también los HMI, que se puede ver cómo está el PLC allí, digi- eh, eh, simuladamente. Tiene un diseño compacto, es fácil de instalar y tiene en varios entornos. También tiene opciones adicionales como tarjetas de comunicación, o tarjetas externas, por supuesto, tarjetas de expansión de entradas y salidas, tarjetas de expansión de tarjetas de memoria, de interfaz para adaptarse a diferentes aplicaciones. Eso en base a lo que es el PLC 1200, que es lo que está enfocado a la banda transportadora. Ahora vamos a hablar acerca del 1500. Pues el 1500, como ya habíamos dicho, está enfocado en la parte del motion control. ¿Qué características yo puedo dar acerca de esto? Pues tiene una interfaz también igual que la anterior, algo intuitiva, es fácil de usar, tiene varias opciones de comunicación, entradas Ethernet, Profinon, Profibus, MPI, RS232, etcétera, 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 etcétera. Igual tiene la misma que tiene una gran variedad de entradas analógicas y digitales. Em, También tiene diferentes compatibilidad con diferentes software y hardware, TIA Portal, Sigmatic, Step 7, entre otros. Tiene una integración del IoT, tiene una característica como conectividad OPC-UA y capacidad para conectarse a la nube para recopilar y analizar datos. Es decir, que descarga información a través de la red para poder analizar y recopilar esos datos. Tiene como que un almacenamiento de memoria integrada. También como tiene tarjetas de comunicación, tarjetas de expansión para la memoria, puede adaptarse para diferentes aplicaciones. Todo esto está funcionando a través de un driver. El driver en el que estamos utilizando es el driver Profi o conocido como Profi Drive, que es lo que yo voy a dar a continuación acerca de su uso del driver, que podemos verlo en la siguiente imagen. Pues bueno, el PLC, como aquí lo menciona, está conectado el PLC aquí, y luego el PLC va a hacer un intercambio de comunicación, un intercambio de datos hacia lo que es el driver. Del driver va a salir digamos que un encoder o un codificador de datos que va a estar conectado al encoder o al codificador por parte del motor, es decir, a un actuador. Que justamente este actuador el motor, eso es acerca del brazo robótico que vamos a mostrar en lo que es en TIA Portal. Y bueno, aquí tenemos diferentes características. Está el user program o la parte de programación, los ejes tecnológicos, es el brazo robótico, el driver y luego va a estar el motor. Entonces, las características de este driver, pues es un estándar de la industria para el control de motores de corriente continua y corriente alterna, pero en este caso estamos utilizando en este proyecto corriente continua. También sirve para motores síncronos y motores asíncronos. El estándar especifica cómo comunicar información entre el controlador lógico programable, el PLC, y el controlador del motor, el MC, que es un sistema de automatización industrial. El ProfiDrive tiene asimismo una interfaz estandarizada para el control de motores, lo que permite a los fabricantes de motores y controladores desarrollar productos que sean compatibles entre sí. Esta integración de diferentes componentes es un sistema de automatización y reduce los costos de desarrollo y programación. Asimismo, este ProfiDrive es compatible con otros estándares o otros protocolos como el IEC 61800, 7 y 201, y luego tenemos el otro que es IEC
61800 de la serie 7301, lo que permite una mayor interoperabilidad entre los diferentes componentes de un sistema de comunicación. Para resumir lo que es el Profi Drive, que es es digamos como que el intermediario entre el PLC, el CPU, y lo que vaya a ser el motor. Eh, Como ya había dicho, son motores, perdón, es un driver que ayuda para el control de motores de corriente alterna y corriente continua y permite la comunicación entre el PLC y los motores y el controlador del motor. Es lo único que hace, es lo que hace este Profit Drive, que al final de cuentas es lo que va a mandar el PLC, va a mandar una cinta de información, el driver lo asimila, recopila esos datos y al momento de interactuar con el brazo robótico, va a mandar esa información de lo que es lo que se quiere que se haga el brazo robótico. Entonces, esa es la parte del motion control o del control de movimiento. Luego tenemos, perdón, luego tenemos justamente la parte que hemos añadido y ha sido un poco como que un poco laborioso, pero es acerca del kinematics, que es el brazo robótico, que mi compañero dará explicación acerca de este tema. Bien, como había mencionado, para poder utilizar el motion control se utilizan bastantes objetos tecnológicos. Y para ello es mejor utilizar el 1500 porque nos brinda esa facilidad para comunicar estos tipos de dispositivos. Porque es un controlador más moderno y es un poco es más robusto, en pocas palabras. Bien. En Kinematics, ya más adelante en el TIA Portal, mostraré un poco más a fondo eh, esta ventana, pero aquí en Kinematics Type nosotros podemos escoger el tipo de brazo que nosotros queramos utilizar, ya sea en 2D, 3D, articulado con orientación. En este caso es un cartesiano pues, de 3D, en donde aquí este va a ser movimientos lineales, totalmente lineales. Se va a mover ya sea en los tres ejes, en X, en Y y en Z. Nosotros tenemos que escoger aquí en la posición qué unidades vamos a utilizar. En este caso, estamos utilizando unidades de milímetros, en la velocidad de milímetros por segundo. Ángulo, bueno, aquí no estamos utilizando en ángulos, pero eh, se lo deja ya por defecto en radianes y la velocidad angular en radianes por segundo. Kinematics es un objeto tecnológico muy interesante porque hay bastantes brazos, distintos tipos de brazos robóticos donde nosotros podemos aplicar el control de movimiento. Eh, Cabe mencionar que al ser este tipo de brazos, no podemos nosotros simularlos en Factory.io, puesto que, como el profesor había mencionado, que en caso que no podamos simular el tipo que nosotros estamos intentando hacer, nosotros podemos mostrar un video de cómo sería el movimiento y el funcionamiento en base a lo que queremos nosotros aplicar. En este caso, este brazo robótico cartesiano. La siguiente diapositiva. Sí. Ya. Eh, para ir un poquito más en el detalle de lo que estamos utilizando, nosotros estamos utilizando varios tipos de sensores. En este caso, sensor difuso, sensor difuso para poder detectar en qué momento pasa la botella. Este sensor es emisor de luz, en donde la luz sale hacia el objeto y el objeto eh, rebota la luz hacia nuestro sensor para determinar en qué posición se encuentra. Una vez que se encuentre ya en tal posición, este sensor va a mandar una señal al brazo robótico para que esté atento y pueda ya estar activado para poder receptar las botellas al final de la van transportadoras y pasarlas a otro. Eh, Funcionamiento. ¿Vas a dar tu funcionamiento?
Ya, bueno, el funcionamiento, bueno, este es un pequeño diseño de demostración de cómo se podría implementar el llenado de botellas para cualquier empresa que haga uso de digamos, de esta aplicación para envases específicos. Por supuesto, podías algún momento hacer uso de la programación en ladder que se hizo en Tia Portal. Bueno, también otra cosa que podemos decir, que al momento de que el tanque esté lleno, en la banda transportadora, un vaso de la botella llegará la botella vacía a un sensor donde se detendrá temporalmente hasta que se llene. Mientras se esté llenando, un brazo mecánico se extenderá. Y una vez que esté llena la botella, este brazo se recogerá, dando paso a la botella llena pasando por otro sensor para servir para contar las unidades que vaya llenando por medio de un contador digital. Por supuesto, este diseño tiene un circuito eléctrico de reset, pausa y parada, ¿cómo es? Operador máquina. Incluye un sistema de alarma para cualquier anomalía que ocurra durante el proceso de llenado de botellas. Conclusiones, pues bueno, o resultados, es un sistema tanto automático como manual, como ya hemos dicho, es un sistema hombre-máquina. El llenado de botellas es un modelo a seguir de la mayoría de las empresas reconocidas como Coca-Cola, aquí mismo las mismas empresas, las multinacionales, como Pilsener, cervecerías, etcétera, usan este tipo de programación, así que no estamos, digamos que trabajando como que estuviéramos en una empresa. La automatización pues, de procesos mejora la producción mejora la producción, es decir, acelera la productividad. Según estudios, y este proyecto incrementa una producción en un 36% de lo normal que solían hacer. Y bueno, esto es en base a la explicación más adelante, debido a que en Zoom solamente se puede grabar durante 30 minutos gratis, los otros más tiempo se tiene que cancelar un pago, se tiene que pagar, pero entonces vamos a grabar la siguiente parte en lo que es de Tia Portal, de Factory IO, del movimiento que hace, y vamos a grabar acerca también de la parte del motion control, que es donde vamos a mostrar el brazo robótico y cómo funciona y sus características. Espero que haya servido mucho la explicación y nos veremos en unos momentos. Gracias. Ah, Gracias. Continuando con nuestra presentación, aquí tenemos nuestra programación en TIA Portal, en donde nosotros tenemos la programación anterior hecha en el S7 1200, todo el proceso de la fábrica de esta embotelladora de agua, y también nuestra programación en el S7 1500, en donde nosotros tenemos toda la programación del motion control para el movimiento y control de nuestro caso robótico. Como anteriormente había mencionado, nosotros tenemos aquí todos los objetos tecnológicos que hemos utilizado. Le doy la palabra a mi compañero para que él explique sobre la programación hecha en el S7 1500. 1200, perdón. ya. Buenas tardes nuevamente. Como ya había mencionado mi compañero, vamos a dar la continuación acerca del proyecto de embotellamiento de llenado de botellas y empaque y sellado con motion control, que eso es lo que no teníamos en el primer parcial. Bueno, en este caso yo voy a hablar acerca del funcionamiento y la programación acerca del PLC 1200. Pues bueno, aquí en primer lugar tenemos lo que es el main y la programación en ladder. Técnicamente, bueno, lo que hemos hecho aquí es solamente inicializar las variables. Tenemos el initial call, el remaining, son dos datos booleanos. Tenemos un temporizador y una constante. Entonces, para la primera parte de la programación de este perdón, de este controlador, de este PLC o de este CPU, pues simplemente tenemos botón de inicio y parada, en donde, bueno, cuando es con Factory o y TIA Portal, pues simplemente los que son, TIA Factory o reconoce este tipo de stop o ¿cómo es? Contactor abierto,
Contacto abierto lo conoce como contacto cerrado, que es el de parada en Porter. Y aquí vamos, y luego está conectado a una bobina, y aquí lo que únicamente es, hay un enclavamiento para que se mantenga eso allí, a menos que ya pare el operario o el operador pare el movimiento de la banda. Entonces, eso de aquí es solamente para iniciar el movimiento de la banda transportadora. Luego tenemos en la parte aquí de RON, un poquito más arriba, de aquí de RON, que justamente es de la bobina que se está moviendo la cesta, y tenemos la parte, el primer actuador, que es el sensor de conteo. El sensor de conteo, pues simplemente va a estar viendo hasta cierto punto, va a pasar una botella, va a irla llenando, y luego cuando pasen 3 segundos, como está justamente aquí un bloque temporizador, un temporizador que pasado después de 3 segundos, pasado 3 segundos, dar paso a la botella ya llenada, perdón, va a dar paso a la que la botella se llene. Luego, una vez en ese momento, ese es el sensor de conteo, pasamos a la siguiente, que es la parte del sensor de botella, donde el sensor de botella, pues simplemente es donde va a salir el brazo robótico, no, bueno, no el brazo del motion control, sino que un brazo mecánico, donde va a simular que hasta ahí se va a parar la botella y empezará a llenarse. Y aquí únicamente tenemos, son auxiliares, el sensor de conteo, en caso de que haya algún desperfecto, una alarma, etcétera. Luego tenemos la parte del sensor de robot, que va a estar conectada al sensor ¿cómo es? Del brazo mecánico, donde se va a extender el brazo mecánico y va a hacer parar ¿cómo es? A la botella donde se vaya a llenar. Entonces simplemente luego, una vez pasado eso, esta parte de la botella va a pasar por otro sensor donde se va a contar o se va a digitalizar la cantidad de botellas que han estado llenando y están selladas. Entonces, bueno, en este caso solo estarán llenadas, porque la parte del sellado lo vamos a hacer con el S7500, que es en la parte del motion control. Entonces, yendo un poco más abajo, pues aquí simplemente tenemos, la misma idea. En esta parte es donde se va a llenar, va a esperar 5 segundos el temporizador, y va a empezar a llenar el tanque, la esta va a empezarse a llenar de la botella. Más abajo hemos utilizado más bloques de temporizadores, porque para el proyecto se necesita más, temporizar ciertas cosas para que sea más preciso al momento de llenar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos el sensor de botella, va a estar conectada al contador digital, para saber cuántas botellas han pasado por ese sensor, y mostrarlo digitalmente al operario de cuántas botellas se están llenando. Entonces, un poco más abajo, pues bueno, aquí tenemos lo que es el inicio de lo que es la banda final y la banda inicial, que es todo esto va como que encadenado. Si una cosa no funciona, pues simplemente se hace un stop de toda la esa que le hemos hecho con el bloque de C1 y Q1. Si en caso hay algún desperfecto, pues simplemente se cancela todo eso. Bueno, en fin, la parte de aquí es lo que es la banda final y la banda inicial. Como ya había explicado anteriormente, eso es solamente en caso de que haya un desperfecto en el proceso, simplemente se llegará a cancelar. Luego la parte del llenado, podemos cancelarlo así, igual manera, un poco más abajo. Ya, aquí tenemos lo que es el sensor de fin, el sensor de conteo, el auxiliar. Pues aquí el actuador neumático es justamente el brazo mecánico que va a salir para. Es solamente una cuestión de estética, para mostrar de que como se detenga, porque este actuador neumático va a estar conectado al sensor, donde va a pasar la botella vacía, por supuesto, y cuando ya pase de ese sensor, pasarán 3 segundos, y el brazo mecánico ya debería haber estado extendido, para que
Y justamente cuando esté totalmente extendido, la banda transportadora, justamente en esa banda transportadora, la botella se va a detener, se va a detener justamente debajo del brazo del llenado de botella, el brazo que tiene el líquido para poder llenar. Entonces, una vez esto también del sensor de botella, pues mandará una pequeña señal, porque obviamente el tanque al momento de llenar una botella se va a tener que descargar. Entonces, va a estar conectado, al momento que se está llenando, se va a ir descargando también el tanque. Entonces, eso es, y una vez obviamente hay una pequeña programación justamente en donde el tanque ya esté vacío, nuevamente se va a poder llenar el tanque automáticamente. Más abajito. Bueno, aquí justamente solo es el sensor de conteo, donde es un contador, es un bloque de contador, donde únicamente se va a contar cuántas botellas estén pasando por se esté llenando por parte del brazo que contiene el líquido. Y obviamente aquí tenemos justamente un reset, o sea, es decir, que cuando pasen cinco botellas, ¿cómo es? Va a detenerse y no, y podemos nuevamente a dar el botón de reset para nuevamente comenzar con el conteo. Eso respecto a lo que es ¿cómo es? A lo que es la parte de la primera parte del proyecto, de la botella donde va a estar pasando. Y aquí lo único que tenemos son únicamente em, la cosa es que aquí en lo que es de lo de la banda transportadora hay que escalarlos porque estamos utilizando temporizadores, entonces únicamente estamos escalando los valores más nada, que de un valor, el máximo es hasta 3000 valor, hasta 3000 em, el valor de 3000. Entonces únicamente es eso respecto a la primera parte de lo que es del S7200 que hemos hablado justamente. En uno, y ahora voy a dar las palabras a mi compañero para que pueda hablar acerca de la configuración y la programación del S, del S7500, que va a hablar acerca de lo que es la parte del motion control, que justamente esa es la parte donde se va lo nuevo que hemos instalado porque la parte del sellado lo va a hacer en otra banda transportadora, pero hemos conectado un brazo robótico donde va a hacer este pequeño movimiento o también puede también hacer el mismo sellado de botella. Ah, ya. También algo que quería acotar, era que como es de lo que es la parte del brazo robótico, nosotros vamos a demostrar en un pequeño video físicamente cómo se ve el comportamiento, porque obviamente físicamente no tenemos un PLC, el S7500 no lo tenemos, tampoco tenemos los actuadores físicamente. Y tampoco tenemos, por supuesto, el brazo robótico. Lo que hicimos nosotros aquí es totalmente simulado, eh, y lo vamos a mostrar eso en un video donde una persona tiene estos elementos físicamente y se lo va a mostrar para que ustedes puedan ver. Ahora, la parte de la simulación de la parte de configuración del S7500, donde está el brazo robótico, pues simplemente hemos tenido que configurarlo ha sido un poco complicado porque como es un movimiento en 3D, tanto eje X como eje Y y eje Z. Obviamente lo hemos configurado a nivel de grados para hacerlo un poco más sencillo porque a nivel de radianes es un poco más complicado, pero en fin. Entonces, eso mi compañero es para explicar más a detalle acerca de esto, de justamente de cómo va a ser el movimiento el movimiento del brazo robótico. Por supuesto, él va a explicar acerca de lo que es
la programación ladder de que tiene este brazo robótico y la configuración que tiene dentro de este brazo robótico y cuál va a ser va a ser la función de este brazo robótico. Entonces, Ya. ya, puedes continuar bueno, mi compañero va a hablar acerca de lo que es acerca del S7500, que es la programación del, cómo es del motion control y del brazo robótico. Bien, como el compañero dijo, el S7500 nos brinda una mayor ventaja, ya que es un PLC ya más tecnológico, más robusto, para poder hacer este tipo de control de movimiento. Eh, Como anteriormente había mencionado, aquí en objetos tecnológicos tiene bastantes objetos, por así decirlo, donde se puede escoger para hacer el movimiento de control. Ahora, en este caso es de 3 ejes que yo he mencionado, que es el brazo robótico. Configuración. Aquí cargo un poquito. Bien, aquí tenemos nuestra ventana. Eh, para cada eje hay que escoger nuestro objeto tecnológico, que en este caso es el de control de movimiento. Esta es la ventana que se mostró en la diapositiva. Se tiene que escoger aquí en Virtual Axis, eje virtual, y escoger entre lineal o rotatorio. En este caso, como es lineal, el brazo robótico hará movimientos totalmente lineales entre los ejes X, Y, Z. En esta imagen nosotros podemos apreciar que el PLC tenemos nuestro programa, nuestro código en ladder, posteriormente el objeto tecnológico que nosotros hemos escogido, y por último comandará a nuestro controlador, nuestro driver, para poder controlar la velocidad y posición de nuestro motor, en este caso es un motor de C. Aquí en driver se puede ver cómo es la interconexión entre ellos. Aquí tenemos nuestro PLC, se conecta al driver, y este driver envía una señal de accionamiento de energía a nuestro motor. Y este motor va a mandar a regresar un tipo de señal que va a este driver como a codificarlo para poder determinar en qué posición se encuentra y también qué velocidad está utilizando. El tipo de driver que se está utilizando en este caso es un Profit Drive. Bien. Para poder escoger el objeto tecnológico, viene aquí a añadir nuevo objeto, coge el Motion Control y aquí se escoge el eje de posición. Una vez escogido esto, en este caso se tiene que hacer este paso 3 veces para el paso de los 3 ejes que nosotros hemos utilizado. En otros casos, si se utilizan más ejes, se tiene que utilizar más ejes de posición. Posteriormente, se debe de escoger el kinematics, porque este es el esencial y el importante donde va a estar, se va a configurar toda la cinemática del proyecto. Eh, Carlito. Ahora vamos a abrir el kinematics. Vamos a configuración.
Bien. Aquí en Kinematic Type tenemos todos los tipos de brazos robóticos que nosotros queramos. En este caso, nosotros estamos utilizando un Cartesian 2D, te digo 3D. Tenemos del 2D, que es este, pero este es un horizontal. Hay otro que es vertical. No lo encuentro por aquí. Bien, tenemos también, por ejemplo, un articulado 2D, cilindro robótico. Cargue. Un poquito lento, no carga. Por ejemplo, un trípode, que es este tipo de mecanismo. En este caso, nosotros hemos utilizado un cartesiano 3D. Bien. Aquí, como yo me había mencionado, tenemos posición. Nosotros aquí podemos escoger unidades de medida. Nosotros hemos escogido el milímetro en velocidad. Velocidad, milímetros por segundo, ángulo lo hemos por defecto y la velocidad angular por defecto. Aquí viene lo importante, la interconexión. La interconexión, aquí nosotros tenemos que escoger los ejes que nosotros hemos creado en objetos tecnológicos y asignarlos a nuestro brazo. En este caso, el eje 1 le hemos asignado a esta parte, que este es el eje 1, el eje 2, que es el axis 2, que es eh, este eje que está aquí, el que va a hacer que se mueva hacia arriba o hacia abajo. El eje 1, bueno, este es el que va a hacer que el agarre se mueva para ambas direcciones. Y el eje 3 va a ser el encargado de hacer que esta parte de aquí suba o baje. Eso es solamente los ejes que se ha puesto en geometría. Aquí se escoge las dimensiones que va a estar cada parte. Entonces, nosotros estamos trabajando en milímetros, entonces tenemos 100 milímetros cada lado. Y aquí tenemos lo máximo y mínimo. Máximo en el X es de 1000 milímetros hasta 1 metro. Así mismo para el eje Y, 1 metro, y para el eje Z, 1 metro. Son las dimensiones que nosotros hemos puesto por defecto. Dinámica, aquí nosotros podemos controlar o programar la velocidad con la que queremos que se mueva nuestro brazo. En este caso, la velocidad mínima hemos puesto de 200 milímetros por segundo y la máxima de 220 milímetros por segundo. La aceleración mínima, máxima y asimismo como la desaceleración mínima máxima la hemos puesto por defecto. Aquí en Kinematic Zero Point lo hemos dado aquí todo por defecto. Bien. ¿Qué cosa otra más? Bien. Una vez que nosotros hemos programado nuestro brazo robótico, tenemos que volver a crear un nuevo, un nuevo bloque, en este caso una función ya con memoria. En este caso, para ya programar la cinemática en sí de nuestro robot. Vamos a entrar. Bien. Aquí hemos utilizado estos bloques que son los de Power, que estos van a ser los encargados de activar o desactivar los ejes coordenados que nosotros hemos puesto ya por decirlo por defecto, ¿no?
Entonces aquí este va a ser para accionar el eje uno, este va a ser para accionar el eje 2 y este va a ser para accionar el eje 3. Más abajo nosotros tenemos ya la programación para que haga el movimiento de los mismos. En este caso se ha escogido movimiento absoluto, tipo bloque de movimiento absoluto, donde va a recibir el kinematics que nosotros hemos acá ya configurado, donde está el brazo robótico. Este kinematics va a llegar ese accionamiento, esa información que nosotros le hemos programado para luego en la siguiente habilitar, o sea, para habilitar el funcionamiento. Entonces le vamos a dar un OK, un enable para que empiece a funcionar. Posteriormente nosotros tenemos que programar la posición que se va a mover. O sea, aquí nosotros en posiciones se ha hecho un arreglo de posiciones. Arreglos donde nosotros hemos puesto las posiciones donde van a estar, digamos, eh, inicio y final. Entonces hemos puesto aquí 800, 800, 900 milímetros, posición 2, 100, 100, 470, 950, posición 3, 200, 500, 400 y el access point que esto ya pues un rato ya les voy a explicar qué es eso. Bien. Eh, el siguiente bloque, porque estamos utilizando varios ejes, serían tres en total de estos tipos de bloques. Entonces, eh, una vez que haya terminado el proceso del accionamiento del primer eje, este va a mandar una señal de habilitación en donde ese le va a llegar al siguiente bloque para que se active el siguiente eje. Aquí está es este. Una vez que haya terminado el proceso, habilita la siguiente. Y una vez que ha terminado este bloque, va a accionar al siguiente. Entonces, se mueve el eje X, termina, manda al eje Y para que se mueva, termina y manda al eje Z para que se mueva. O sea, así nosotros podemos controlar la posición que nosotros queremos. Y acá Mm, arriba, power, nosotros controlamos la velocidad con la que queremos que se mueva. Ya, no quisiera interrumpir, la cosa es que la duración del video por parte de la grabación del video por parte de Zoom no permite más de 30 a 40 minutos, como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es a pausar un momento la grabación y volver a iniciar justamente donde nos quedamos. Nada más, solo eso. Yeah. Un error de configuración y a continuación compañero dará inicio a la simulación y le doy la palabra. Ya. Como habíamos mencionado, el tanque vamos nosotros a hacer que ya se cuenta con el tanque ya lleno. Lo que mi compañera le estaba mencionando que teníamos ese problema era de que en la parte de configuraciones, aquí en modelo, teníamos mal configurado el modelo. No teníamos el S200, teníamos el S700. Por esa razón el error de conexión. Bien, esperemos a que el tanque se llene. Solamente para recordarles que la parte del tanque del lleno es una parte forzada, no es la parte en la cual nosotros tengamos que consta en la parte del proyecto esté llenado el tanque. Nosotros tomamos por default que ya el tanque ya está lleno y usamos ese líquido para poder llenar las botellas. Mm, lo único que nosotros hemos hecho era la parte de los sensores, programación de los sensores, de las bandas, del sistema de alarma y como bueno, de hecho, tres sensores y la parte del contador. No, la parte de la esta, no, y también de la parte del brazo mecánico en el cual baja y sube cuando va a llenar la botella. Entonces esperamos que llene el tanque y damos por comenzada la simulación.
Bien, ya está el tanque lleno. Entonces nosotros vamos a proceder a dar el start. Entonces ahí se puede ver que la del tanque, digo que la botella va por la banda, se va a detener aquí en el sensor de botella y desciende el brazo robótico para llenar el envase. Aquí se puede visualizar que el tanque va, el nivel del tanque desciende y procede a continuar el envase. Solamente algo para acotar. Ahí se nos activó la alarma indicándonos que ya el contador va aumentando y que ya el primera botella ya está llena. Ya, algo solamente que quería acotar, el se ve un poco lento es porque, bueno, como ya dije en la primera parte del video, era que nosotros no tenemos los suficientes recursos, digamos que tecnológicos, para hacer que todo se vea todo se vea más fluido, pero técnicamente el circuito funciona y todo está funcionando acorde a lo que hemos hablado durante todo este video. En sí el proyecto funciona, cada vez que el tanque se va llenando, también hemos puesto que una vez que se va llenando el envase, el tanque donde está el líquido vaya descendiendo. Obviamente hay un sistema de alarma que al momento que el tanque todo esté vacío, se vuelva a empezar a llenar, pero obviamente no va a llegar hasta que esté vacío para que se vuelva a llenar. Habrá una cierta altura en la cual se considere que está vacío, supuestamente, y nuevamente el tanque se empezará a llenar para que así este proceso no se detenga. Y si en el caso de que haya que esté todo vacío, pues simplemente al momento que todo esto esté vacío, ahí la alarma sonará para poder llenar el tanque y, o sea, la alarma sonará y como es desconectará todo el circuito. Lo que va a hacer es para poder llenar nuevamente el tanque. Eso en sí es el proyecto de llenado de botellas. Bien, como estaba mencionando, estos bloques que están aquí son los encargados de accionar el, 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 el movimiento del brazo, y una vez que termine el eje de moverse, pasa la señal de finalización al siguiente eje para que empiece su movimiento, así sucesivamente hasta el tercer eje que tenemos aquí abajo. Aquí, que es este es el último. Este es el último. Y para el movimiento del agarre, que para que haga un movimiento así un poco circular, hemos utilizado un bloque de movimiento circular relativo. ¿Por qué relativo independientemente del absoluto? Porque el relativo es como que independientemente de lo que hagan los otros ejes, este es aparte. Entonces, por eso que no se creó un eje adicional, sino que este es un bloque que va a realizar el agarre, un movimiento circular. Entonces, una vez que haya terminado este eje, va a mandar la señal para que se habilite. Y aquí en el Laxus Point, que este es el movimiento, un arreglo de vectores entre 1 y 3 de valores reales. Entonces aquí nosotros en el Laxus Point
Tienes que poner eso. Bien. Y eso por terminar la parte de la programación de bloques. Entonces nosotros en el main hacemos el llamado de este bloque eh, de cinemática que nosotros hemos puesto, o sea, cinemática del movimiento que va a hacer. Entonces llega a la posición 1, la posición 2, la posición 3 y el access point que va a ser el movimiento circular del agarre. ¿Algo que quieras acotar? No, nada. No, la parte del movimiento también de lo que es de la banda transportadora, eso se lo va a mostrar en un video también, pero lo más importante ahorita es mostrar cómo es el funcionamiento del brazo robótico que fue hecho por este motion control o control de movimiento, que ya lo explicó mi compañero brevemente. Entonces, creo que podemos mostrar ahorita lo que es el video, ¿verdad? Es cómo funciona físicamente, porque ya digitalmente lo mostramos, pero queremos mostrarle cómo funciona físicamente. Claro, como ya he mencionado, las botellas pasan por la banda transportadora, baja este mecanismo para hacer el llenado y para posteriormente este brazo robótico actúa para coger esas botellas y pasarlas a otro punto de la fábrica. Eh, Hemos buscado un video un poco más parecido a lo que nosotros estamos utilizando porque no hemos encontrado un video como tal del mismo brazo que estamos utilizando, pero uno parecido. Aquí se muestra en el siguiente video. Aquí se está utilizando un mecanismo vertical en 2D. Haya buscado el punto de origen para poder centrarse en la posición ya programada. Para esto, este mecanismo va hasta el final y va hasta el inicio. Entonces ahí hace como un adimensionamiento de posición para poder centrarse en el punto medio. Bien, esta sería ya la explicación del video. Algo para terminar. No, nada, eso es lo que queríamos mostrarle acerca de cómo es el movimiento del brazo robótico. Como no tenemos los materiales físicamente, y el profesor nos mencionó que en caso de no poderlo simular por HMI cómo es por HMI, mostrar el video de al menos de cómo podría funcionar físicamente el programa. Entonces, como digo, la simulación físicamente. Entonces, como no tenemos esas cosas físicamente y no podemos simularlo por mediante TIA Portal, porque no tenemos estos físicamente, el brazo robótico no lo tenemos físicamente, al menos podemos mostrarles cómo funciona, porque la programación que se hizo en Ladder, tanto del S7 1200 como el de 1500, funciona sí, sí o sí. La cosa es que no tenemos el brazo robótico porque, bueno, somos estudiantes, entonces espero que nos puedan entender en ese aspecto, pero lo demás, todo está debidamente hecho de la manera correcta y funciona. Pues nada más que decir, muchas gracias. Muchas gracias.